violentas y extrañas. Muchos han sido los propietarios que en mitad de la noche han abandonado la casa por un miedo aterrador debido a la aparición de entidades paranormales, entidades que aún hoy en día se siguen manifestando. Me gustaría que conocierais el testimonio de Hester Heavy, una mujer que llegó a la plantación hace 37 años para trabajar como empleada y que desde el primer día percibió los extraños fenómenos que se suceden en la casa. Ella decía así: desde el principio comencé a sentir unos escalofríos inexplicables en muchas dependencias de la casa. A veces sentía que era mejor no entrar a una habitación. También solía escuchar pasos cuando no había nadie. A veces solía oler un perfume muy dulce. Al principio, cuando empecé a trabajar en Myrtles, no creía en los fantasmas, pero todo cambió cuando experimenté estos sucesos y conocí la trágica historia de Chloe, la niñera esclava de la plantación. El juez Clark Woodruff, quien se había casado con Sarah Matilde Bradford, una de las hijas del general Bradford, era el dueño de la casa por aquel entonces. El juez y su esposa tenían 2 niñas pequeñas y otro bebé en camino. Fue entonces cuando el juez convirtió a Chloe en su amante. Aunque el juez Woodruff tenía una reputación de integridad con la ley, también era conocido como un hombre promiscuo. Llegó el momento en el que el juez se cansó de Chloe, obviamente, y eligió a otra esclava de la casa como su nueva amante. Entonces Chloe pensó que con esto perdería su posición como sirvienta de la mansión y que entonces sería enviada a trabajar a los campos. La señora Hester añadía a su testimonio algo muy interesante. Un día el juez Woodruff y su esposa sorprendieron a Chloe escuchando su conversación tras una puerta. El juez entró en cólera y se ordenó a sus hombres que cortaran una oreja a la esclava como castigo. A partir de ese momento, Chloe comenzó a usar un pañuelo verde con un pendiente sujeto a él para ocultar la oreja extirpada. Esto es importante porque veréis cómo luego se desentraña la historia y la causalidad que tiene en la aparición. La verdad es que a mí es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Y como os decía, a partir de ese momento Chloe comenzó a usar un pañuelo verde con un pendiente sujeto a él para ocultar la oreja extirpada. Chloe, viendo que empezaba a perder el favor familiar y podía ser enviada a trabajar a los campos de algodón, preparó un pastel de cumpleaños para la hija mayor de los Woodruff y colocó una delfa. Una delfa es un veneno. Esto lo colocó en la mezcla de la tarta. Su idea era que la familia enfermara para que sus servicios fueran de nuevo requeridos y pudiera cuidar a la familia de nuevo y no la enviara a los campos. Sin embargo, Chloe recibió demasiada delfa en la mezcla del pastel y las 2 hijas del juez, a las que Chloe realmente adoraba y quería mucho, murieron desgraciadamente después de la fiesta de cumpleaños. La señora Hester afirmaba que ni el juez ni el bebé comieron el pastel envenenado. Continuaba su testimonio diciendo: Chloe fue capturada y ahorcada en una de las dependencias de la casa. Desde entonces, el fantasma de Chloe ha sido visto a menudo tanto dentro como fuera de la plantación. Incluso ha sido fotografiada su manifestación ectoplasmática. A menudo se le ve con un pañuelo verde envuelto en un turbante alrededor de su cabeza, con un pendiente que cubre su oído perdido. Por eso os hablaba yo de la importancia de la historia en lo que es el matiz del pendiente. Se dice que su espíritu también es responsable de robar pendientes de muchas de las huéspedes que se alojan en la casa. Hester Heavy contaba que no solo era el espíritu de Chloe quien se manifestaba en Myrtles, ya que también fue testigo de la aparición de las 2 hijas de Woodruff, las cuales murieron envenenadas, como os he contado. La antigua empleada de Myrtles lo explicaba así: las niñas a menudo son escuchadas jugando y corriendo en los pasillos. Muchos invitados han oído a los bebés llorar o reír cuando no hay niños presentes en la mansión. La señora Hester explicaba que otras entidades también ocupan la casa. Una mujer con falda negra que baila al son de la música, que solo se capta a través del ruido blanco. El residuo de un capataz asesinado en la propiedad en 1927. Y el fantasma de una joven que se manifiesta cada vez que se acerca una tormenta a la plantación.
Ella lo explica de esta manera, ¿no? Muchos invitados han oído el sonido de pasos en las escaleras y han visto la imagen de un hombre parado en la parte superior del pasillo. Se cree que el fantasma es de William Winter, un abogado dueño de la plantación, que a finales del siglo XIX sufrió un disparo mortal por un desconocido en el porche de la mansión. Herido de muerte, Winter murió en brazos de su esposa en las estancias superiores de la casa. Ella concluía su experiencia diciendo: quienes ven a Chloe suelen decir que ven una sombra azul de hombros caídos. Del cuello para arriba es una mujer negra, con un arete grande en la oreja derecha y un turbante en la cabeza. Chloe cuida a los huéspedes de la casa y a los niños que vienen a hospedarse. Muchos dicen que alguien los cobija por las noches, que a veces oyen risas de niños y llantos infantiles. También escuchan en ocasiones canciones de cuna. Evie confesaba en su entrevista a los medios del lugar que conoció muy bien las historias de estos fantasmas. Ella decía: he visto a muchos de ellos hace 37 años, cuando llegué a trabajar por primera vez a este lugar, y sentí mucho temor, pero ahora estoy acostumbrada a vivir con todos estos espíritus. Hay que decir que en la actualidad la plantación Myrtles es un hotel que ofrece alojamiento, comida y tours históricos sobre el misterio que ha ocurrido en el lugar. Y casualmente la señora Hester, que conoce muy bien la historia y la experiencia de lo acontecido, hay que decir que muy bien escogida es la guía. Y queda poco más que decir, narradores. Creo que la historia real que os he traído esta noche habla por sí sola. Cuando una persona acepta y convive y sufre, porque también hay sufrimiento en toda la historia que nos ha contado y que nos ha traído el caso de Hester, la verdad es que es alucinante, ¿no? Cómo se queda uno cuando bueno, puede estudiar todo esto y puede llevarlo un poco a su historia, ¿no? A lo que yo he vivido y a lo que siempre he estado estudiando con mi grupo, con Sambuy Paranormal y bueno, un poco con todo lo que siempre hemos estado haciendo. Y la verdad es que esta historia me ha impresionado mucho porque no la conocía y si puedo seguiré indagando y os seguiré trayendo, si puedo, una segunda parte, porque la verdad es que para mí ha sido una historia alucinante. Espero que la hayáis disfrutado muchísimo y que os haya gustado esta otra sección que os he traído de los casos de Misael. La verdad, narradores, muy buenas noches y espero que tengáis unos paranormales sueños. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. @N del Misterio. Facebook.com/Narradores del Misterio. YouTube.com/Narradores del Misterio TV. Narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y después de este fantástico caso que nos trae nuestro compañero Misael Cerrajero, nos vamos a ir directamente. ¿Dónde? Los enigmas de la historia, con Silvia Rossi y Fran González, en Narradores del Misterio. Silvia Rossi, compañera, ya estamos aquí de nuevo y vamos directamente con ese enigma de la historia del día de hoy. ¿Qué me traes, compañera? Pues verás, lo que traigo esta noche no es exactamente un enigma, es más bien una anomalía o un hecho un poco insólito.
Vamos a llamarlo así. Vamos a ver. Vamos a intentar darle una vuelta de tuerca. De enigma a hecho insólito. Vamos allá, compañera. Mira, nos vamos a ir al año 1375. Concretamente nos vamos a ir a El Cairo. Allí estaba cautivo, estaba preso, el rey León V de la pequeña Armenia. Y me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene de interesante? Bueno, vamos a empezar un poco por el principio, así de forma rápida. 300 años antes, Armenia había sido atacada por los selúcidas y habían huido una parte de ellos a las costas de Turquía. Se había formado allí una colonia y habían constituido lo que ellos llamaron la pequeña Armenia, o la Armenia menor. ¿Qué pasa? Que este emplazamiento pues estaba en la vía de paso pues por bastantes soldados que iban camino a Tierra Santa, ¿vale? Y bueno, pues era un país cristiano dentro de un enclave todo alrededor pues musulmán. ¿Qué pasó? Que bueno, pues los habitantes de alrededor, que eran y lo que era la población original de aquella zona, que era toda musulmana, pues no estaban muy contentos con este nuevo monarca que se habían encontrado allí. Y al final un grupo de mamelucos egipcios pues llegaron y lo secuestraron y liberaron a esa zona de Cilicia, que bueno, que es lo que ahora es la actual Turquía. Bien, bueno, pues este señor estaba cautivo en El Cairo. Estamos hablando de un rey que era cristiano, de una pequeña corte que realmente ya ni existía, de un país que no existía, era inexistente. Y este pobre hombre pues se dedicaba a lanzar peticiones de socorro a todo aquel monarca cristiano que quisiese escucharle, que hay que reconocer que en mucho caso no le hacía a nadie. Entonces, bueno, pues por aquí se metió un monje, un dominico, que hizo un poco de puente, y el rey Juan I de Castilla decidió pues rescatarlo, entre otras cosas porque como realmente lo estaba pasando mal, porque lo estaban presionando también para que abjurase y renunciase a su cristianidad, pues al final, bueno, pues se apiadó de él y se lo trajo para la península ibérica. ¿Y qué pasó? Bueno, pues no sé si por simpatía o porque le dio un poco de pena, bueno, pues decidió el rey Juan I de Castilla darle el señorío de Madrid, entre otras cosas, junto con Ciudad Real, que entonces se llamaba Villarreal, Guadalajara y Andújar. Y además le dio una renta de 150.000 maravedíes. Generoso. ¿Qué pasó? Que este señor pues se convirtió en el señor de Madrid, León I de Madrid, con lo cual Madrid, que entonces era una villa pequeña, recordemos de que en aquella época la capital del reino de Castilla estaba en Burgos, se convirtió en la capital de Armenia. Y esto fue así durante 8 años. ¿Qué pasa? Los madrileños muy contentos no estaban. No. Y entonces, claro, empezaron como a presionar y bueno, pues al final lo que hizo Juan I fue redactar un documento en el cual, digamos, que era un cargo vitalicio, que no era un cargo hereditario. ¿De acuerdo? Esto por un lado, y por el otro, bueno, pues León V, pues la verdad es que no se portó bastante bien, y lo que hizo, bueno, pues fue bajar los impuestos
a los ciudadanos de la Villa de Madrid, mantuvo a todos los funcionarios, no como suele hacerse, que es despedir a